Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial porque usted sabe, celebramos el Día del Padre. Porque no es un día muy favorecido en nuestra cultura latina, sobre todo en nuestra cultura mexicana, no es un día muy favorecido. Ah, Obviamente siempre en nuestra cultura se mucho más el Día de la Madre, pero festejamos el Día del Padre, lo cual le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos los varones que somos papás, que representamos a Dios en nuestro hogar. Y quiero, el día de hoy quiero hablar de algo especial, que es la plática del día de hoy. Yo le puse aprendiendo de Dios como Padre, viendo a Dios nuestro Padre. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, como siempre, la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, que nos hable, que nos enseñe a mí que para compartir y a cada persona que esté escuchando, que tu plan y propósito pueda ser clarificado en la vida de cada uno de mis hermanos, que este día se están conectando en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en la plática del día de hoy yo le puse aprendiendo de Dios como Padre. Y versículo clave es Jeremías capítulo 3 versículo 19. Y Dios dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Entonces Dios está preguntando, ¿cómo es que los voy a poner como hijos y les voy a dar una herencia? Entonces, pensando Dios mismo dice, como que nos hace hijos, o sea, me llamaréis Padre mío y no se apartarán de andar en pos de mí. Ahora, la palabra de Dios en varios lugares nos enseña que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Isaías 63:16, y voy a utilizar Dios habla hoy. Tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel se acuerde de nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Padre, desde siempre eres nuestro Redentor. También algo está pasando con esto, que no toma control. También en Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús está hablando cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto, yo le pondría tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Ahí Jesús habla de su divinidad, de que Él es el Padre. Por eso dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Ahora, todos entendemos claramente el concepto de un padre y muchas veces se ha dicho en nuestra sociedad que padre no es el que engendra. Vamos, padre no es solamente el que tiene relaciones y coloca el espermatozoide para que nazca un hijo. No está hablando de ese tipo de padre, porque ese es un padre biológico, se conoce en nuestra sociedad, sino que está hablando de el Padre que nos cuida, el Padre que nos engendra, el Padre que toma control. Dios es un ejemplo como Padre. Mire, Él satisface nuestras necesidades. En el Salmo 23, versículo 1, normalmente el Salmo 23 siempre se utiliza en los velorios. Aquí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el que provee nuestras necesidades, nos ama incondicionalmente, nos da cosas que necesitamos, nos da seguridad, nos da protección. Mire, ahí puse una foto de un dibujo
cuando los discípulos están repartiendo la multiplicación de los panes y los peces. Lo están repartiendo y la gente se queda sorprendida porque eran como 15,000 personas. Y si Dios puede satisfacer a esas personas, pudo a través de unos pocos panes y unos pocos peces, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Jesús lo habla, dice que siempre busquemos el reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Dice, porque nuestro Padre, Jesús dice, vuestro Padre es el que cuida de nosotros, nos da enseñanza y Él siempre y nos disciplina. Entonces, tenemos que entender esto, lo voy a repetir todo. Él es el que satisface nuestras necesidades, nos ama incondicionalmente, nos provee, nos da seguridad, nos da protección, nos da enseñanza y nos disciplina. Ahora, ¿cómo honramos nosotros a Dios como Padre? Cuando lo adoramos. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, Dios quiere que lo adoremos. Y nosotros honramos a Dios como Padre cuando lo adoramos, cuando lo obedecemos. En Juan 14:21 dice la palabra de Dios. Y Jesucristo fue el que dijo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice Jesús, será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando nosotros le obedecemos, es que estamos honrándolo. Ahora, también cuando lo conocemos, lo reconocemos y conocemos del verbo del conocimiento. Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, si alguien se va a sentir bien y se va a hacer importante, dice, gloríese de esto, de que me entiende y que me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿En qué? En que nosotros, yo, Rodrigo Bravo, usted que está ahí en su casa, lo conozcamos. Dios se deleita y se complace en que nosotros lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Lo hemos hablado muchas veces, pasando tiempo con Él, leyendo su palabra, etcétera, etcétera. Ahora, también otra manera como lo honramos es cuando lo damos a conocer, dando a conocer a nuestro Dios. Fíjese, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, cuando David se va a enfrentar a Goliat y está hablando antes del enfrentamiento, David dice esto. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Y no para ahí, le dice, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y luego le dice, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Te voy a derrotar. El propósito no es quedar libres, sino para demostrar que Dios es el que nos cuida, el que nos guarda. Entonces, al momento de entender esto, estamos dando a conocer a Dios. Dice, David lo entendía claramente, dice, para que todo el mundo sepa que hay un Dios, que es el Dios de Israel, y es el Dios nuestro. Entonces, cuando nosotros lo damos a conocer, lo estamos honrando. Ahora, también en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, dice, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos
antes de servir y adorar en ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo, fíjese, un rey que no conocía a Dios, está diciendo, proclamo un decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombro, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Fíjese, un rey totalmente que no creía en Dios, por ver el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego, él dice, proclama un decreto de que maten a la gente que no alabe a Dios. El propósito es la vida de usted y la vida mía, que demos a conocer al mundo de acerca de nuestro Dios. En Efesios 6:15 dice, estén siempre listos, en Dios habla hoy, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Siempre estén listos. ¿Por qué? Porque es una parte muy importante. Ahora, otra manera como lo vamos a honrar es cuando lo honramos con nuestros bienes, honramos con nuestros bienes cuando los administramos bien y dándole de nuestros bienes a Dios. En Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas o tus primicias. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Si tú honras a Dios, hay una promesa de que Dios nos va a bendecir abundantemente. En Mateo 25:14, cuando Jesucristo habló, para que vea que es la cuestión de administración, Jesucristo enseñó en la parábola de los talentos, dijo, el reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es muy importante que entendamos esto. Jesús estaba hablando y nos estaba enseñando acerca de la capacidad, de la obligación de administrar lo que Dios nos da. No a todos nos da lo mismo, por eso dice conforme a su capacidad. ¿Y cuál es el detalle? Que nosotros debemos de administrar todo lo que Dios ponga en nuestras manos. Ahora también, nosotros lo honramos a Dios cuando reconocemos nuestra identidad, cuando sabemos quién es, quién somos. Dice en Juan 1:12, en la versión Dios habla hoy, dice, a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Los que creemos en Jesús y creemos en Él, nos dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios es el que los ha engendrado. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Otra vez se ve el propósito, para que lo anunciemos. Somos adoptados como hijos, entonces debemos de entender nuestra identidad, el cual Dios nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes, o sea nosotros, antes ni siquiera éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes Dios no nos tenía compasión, pero ahora nos tiene compasión porque hemos sido adoptados como hijos. Entonces debemos de reconocer nuestra identidad. Otra manera, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, también Dios habla hoy, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto delante de Él, en su presencia, por su amor. O sea, por el amor por nosotros Dios nos escogió,
y nos predestinó. 5. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Mire, la palabra cómo ensambla. Esta carta de Pablo a los Efesios fue escrita antes del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan dice que por haber creído en Jesucristo nosotros somos adoptados como hijos de Dios. En esta carta lo dice antes de que Juan lo dijera. Ahora tal vez usted dijera, bueno, es que Juan le dio clases a Pablo, pero no es así. Y Pablo lo dice claramente, a nadie, con nadie de ellos habló. ¿De quién recibió esa revelación? De Jesucristo. Juancho, ¿cuál está? ¿Esta o aquella? Es que me volteo para allá. Bueno, le quiero dar 10 principios cómo ser un buen padre. 10 principios. No es un decálogo, pero yo le quiero dar 10 principios. El primero, yo sé que todos, por ejemplo, como papás, la gran mayoría de nosotros amamos a nuestros hijos. Mire, hay un problema bien grave en las personas que tuvieron un papá malo o que se relacionaron mal con sus papás. Esas personas batallan mucho en aceptar a Dios y verlo como padre. ¿Por qué? Porque tienen una imagen defectuosa de Dios, del papá. Y al tener no le estoy diciendo que así sea. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros como pastores y otros pastores hemos visto que cuando una persona batalla mucho para aceptar a Dios como padre, es porque tiene una imagen deficiente de papá. Ahora, sabemos, pertenecemos a una cultura mexicana en la cual ha habido muchos padres que no han sido buenos papás. Pero la palabra de Dios dice, si tu padre, le voy a dar una traducción así como adaptada, ¿no? Si tu padre o tu madre te llegaran a hacer falta, Dios dice, yo voy a ser tu padre, yo voy a cuidar de ti. Y yo tenía mucho miedo cuando llegué al cristianismo, yo tenía mucho miedo, lo he dicho varias veces, a la muerte, de morir, y me preocupaba por mis hijos y mi esposa. Y cuando llegué entendí que al ser Dios mi padre, Él podía cuidar mucho mejor que de mis hijos, que yo mismo si yo faltara. Porque Él tiene un plan diferente para mí, que el que yo tenía para mí mismo. Ahora, con estos 10 principios, lo que yo quiero darle, y sobre todo a usted papá, y yo sé que hay algunas mamás a las cuales las felicito, porque son mamá y papá a la vez, y la capacitación viene de Dios, y el reconocimiento viene de Dios. Entonces, con estos 10 principios, son un apoyo para que aprendamos a ser buenos padres, para que nuestros hijos puedan desarrollar una buena mentalidad y puedan relacionarse bien con Dios. Número 1, papá, dedique tiempo a la familia. Dedique tiempo a la familia. Hay muchos papás que no quieren dedicar tiempo a la familia. He sabido yo de papás que aman un montón a sus hijos, pero batallan mucho para dedicarle tiempo a la familia. Y cuando hablo a la familia, es la esposa y los hijos. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. También estoy utilizando Dios habla hoy. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente. ¿Qué quiere decir continuamente, Guancho? Que no te detengas, ¿verdad? Dale una continuidad. Enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿a qué horas?
Dice, todo el día háblales de mí. Número 2, mantenga una buena comunicación. Mantenga una buena comunicación. Hay muchos papás. Mire, si entre esposos batallamos para mantener una buena comunicación, y eso que cuando nos casamos todavía no estaban los hijos, y se supone que nosotros somos adultos, estamos preparados. Algunos fuimos a la escuela, fuimos a la universidad, y el punto difícil de las relaciones humanas es la comunicación. Lo que yo dije no es lo mismo para mí que para mi esposa o para mis hijos. Un día encontré a mi hija hablando con mi nieto de 4 años y le estaba diciendo, mira que no sé qué, y le estaba dando una explicación que yo difícilmente la estaba entendiendo. Le estaba hablando de las estrellas y la luna, y pues los niños tienen un concepto que usted no se imagina de las estrellas y la luna. Un día iba caminando con mi nieto estaba chiquitillo, debe haber tenido unos 7 años, íbamos caminando, ya era un poquito en la tarde, en una ciudad deportiva de Mexicali, y salió la luna. Entonces mi nieto dice, abuelo, el sol vive adentro de la luna. Y le dije, no, mijo, no tiene que ver. Sí, ¿cómo no? ¿No la ves cómo brilla en la noche? Es porque el sol se mete a dormir en la luna y la luna brilla. Fíjese qué concepto. Y aparte, entonces queremos que nos comprendan cuando nosotros usamos conceptos difíciles. Entonces mantenga una buena comunicación. Yo le recomendaría, aprenda a saber quiénes son sus mejores amigos de cada uno de sus hijos, cuáles son las cosas que más les gusta, cuál es su equipo favorito, cuál es su juego favorito, qué es lo que más, cuál es su comida favorita. Hay papás que no saben eso de sus hijos. A mí mis hijos me decían que yo era del FBI porque investigaba a qué se dedicaban los papás de los amigos de mis hijos, qué es lo que querían ellos estudiar, cuáles eran sus ganas, sus objetivos, dependiendo de cuando eran niños, cuando eran adolescentes o cuando eran jóvenes. Y me decían, papá, no los investigues enfrente de ellos, me decían. Usted debe de mantener una buena comunicación con sus hijos. Si dándose una buena comunicación hay problemas, imagínese cuando hay una comunicación deficiente. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 2, de la lengua de los sabios brota la sabiduría, de la boca de los necios, necedades. ¿Qué es lo que sale de su boca? Proverbios 15, 4, dice, la lengua amable es un árbol de vida, la lengua perversa hace daño al espíritu. ¿Cómo le habla usted a sus hijos? Yo he visto a papás que le hablan a sus hijos solamente para regañarlos, para tratarlos como si fueran soldados y él fuera un general, como pensando que él nunca se equivocó. Cuando mi hija de repente está exigiéndoles demasiado a mis nietos, yo llego y le digo, hija, acuérdate que estoy aquí y yo te conocí, así que bájale. ¿Está comprendiendo lo que quiero decir? No sé si me estoy dando a explicar, pero si usted quiere ser un buen padre, mantenga una buena comunicación. Número 3, discipline, pero discipline con amor y aprenda a elogiar. Elogiar quiere decir alabanza, decía Gallo el otro día, alabar, decir cosas buenas. Proverbios 25:11 dice, las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata. Fíjese, ¿eh? Manzanas de oro incrustadas en plata, o sea, algo precioso. Cuando dices una palabra en el momento oportuno, cuando bendices a tus hijos, cuando les enseñas las cosas bien. Colosenses 3:21 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. O sea, tenga mucho cuidado.
La disciplina no lleva el propósito de hacerlos enojar, sino enseñarlos. Mire, fíjese estas palabras: disciplinar, aconsejar, corregir, educar y, si es necesario, castigar. Y aquí le quiero hablar a las mamás. Mamás, no tire al suelo el trabajo que hace el esposo, el papá. Cuando pone reglas, el papá es el que pone las reglas, dice la palabra de Dios, y la mamá es la que hace que vea que se cumplan. He sabido de mamás que los que están sufriendo ahora son los hijos ya de grandes. Están sufriendo las consecuencias de la falta de disciplina que la mamá socavó, que la mamá debilitó, que la mamá boicoteó las reglas que el papá ponía y se ponía del lado del hijo, boicoteaba la disciplina, el hijo se salía con las suyas. ¿Y qué logró? Que ahora el hijo está batallando, aunque sea grande, esté batallando y sufriendo porque no pudo adquirir disciplina, porque la mamá la saboteó. Así que mamá, no se meta. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá, yo decía a mi mamá, mi papá iba a venir hasta las 3, 4 de la tarde. Y le decía, mamá, voy a salir. No, hijo, tu papá dijo que no. Mamá, pero él no se va a dar cuenta, él va a llegar hasta las 3. Antes de las 3 me meto. Hijo, tu papá dijo que no y va a ser no. No le busques. Eso es disciplina en común. Eso es lo que da resultado en los hijos. Así que se lo dejo de tarea. Muy importante cuando discipline, muestre compasión y sea ejemplo para su hijo. Número 4, ame y respete a su esposa varón. Cuando nosotros amamos y respetamos a nuestra esposa, estamos mandando un poderoso mensaje de seguridad y de amor a nuestros hijos. Y además le estamos dando ejemplo para que él sepa comportarse. Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Así debemos de amar a nuestras esposas. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar cuando nosotros amamos a nuestra esposa, le estamos enseñando a ellos seguridad y que también ellos aprendan. Mire, número 5, deje el trabajo en el lugar adecuado. No se lo lleve a su casa, sus hijos lo necesitan. En Eclesiastés 3:1 dice, en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Todo lo que pase tiene su hora. Estoy utilizando la versión Dios habla hoy. Entonces, hay personas que trabajan tanto por la familia, pero no pasan tiempo con la familia. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto? He sabido de señoras que el marido ha trabajado tanto por ellos, que les ha dado todo, pero no les da su presencia. Y como no les da su presencia, la esposa se desilusiona y se separa de él. ¿Por qué? Porque no le está apoyando con lo que le debe apoyar. Ahora, yo tengo muchos amigos que son papás que son muy trabajadores, pero no le dedican tiempo a los hijos ni a la esposa, de tanto que trabaja. Dice un dicho, ni tanto que queme al santo y ni tanto que no le alumbre. Eso habla de las velas, ¿no? De las velas a la imagen, dice, no se la pongas tan cerquita porque lo vas a quemar, pero no se lo pongas tan lejos porque no lo vas a mirar. Entonces hay que saber lo adecuado, igual en el trabajo y la relación con nuestra familia. Número 6, conoce a tus ovejas. Papá, padre, conoce a tu familia. En Proverbios 27:23, y aquí voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños
y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. En la Reina Valera dice, sé diligente en conocer el estado de tus rebaños. En este caso, papá, ¿sabes cada una de las necesidades? ¿Cómo está la salud de los hijos? ¿Cómo se siente? Se me viene a la memoria, mi nieta de repente le dolió aquí. Entonces, pero no dijo nada. Hasta que le dolió, le dijo al papá, papá, tengo una bola aquí. Y era una cosa, y era cuando tenía cáncer. Y ya estaba avanzado porque, no le dijo, nosotros los papás tenemos que estar al tanto de todos. Cómo va en la escuela, con quién se junta, cómo se siente, está deprimido, necesita salir, necesita esto. Ahora con este tiempo que estamos viviendo, pues los papás deben de estar más tiempo en la casa. Y a veces sale contraproducente. Hay pleitos, hay violencia doméstica en todos lados, no estoy hablando de la iglesia. Entonces, tú papá, si quieres ser un buen papá, tienes que conocer el estado de tus ovejas, de tus hijos y de tu esposa. Entrégate de lleno, dice, al cuidado. Nadie va a cuidar mejor a tus hijos que tú. Nadie va a enseñar mejor a tus hijos que tú. 7. Sé flexible y adaptable en tu relación con ellos. Mire, esto lo digo yo. O sea, ¿por qué? Porque a veces vamos a ser muy amorosos, a veces tenemos que ser duros, a veces tenemos que ser consejeros, pero sobre todo siempre debe de haber un apoyo incondicional hacia nuestros hijos. Este versículo que le voy a dar me llama mucho la atención. Mire, usted debe recordar que ellos lo necesitan. Tú debes recordar lo que ellos necesitan. Si tú no lo das lo que ellos necesitan, ellos lo van a buscar por otro lado. Alguien más les va a dar el cariño, el consejo, el apoyo. Cuando nosotros como padres no sabemos amar a nuestras hijas, ellas necesitan afecto de un padre. Si tú no se los das, algún gañán malintencionado se los va a dar. Y por eso hay tantas muchachas solteras, embarazada, porque algún gañán la embarazó porque no la amaba, solamente quería tener sexo. Y lo que ella quería era un reconocimiento, unas caricias, un cariño, un amor que no recibió a veces en su casa. No estoy diciendo que todos los casos son así, pero tenga cuidado, que no busquen, papá, tú que tienes hijas en casa, abrázalas, bésalas, diles cuánto las quieres, diles cuán bonitas están. Yo las muchachas, a las jóvenes, y yo creo que algunos de ustedes son testigos de eso, yo las abrazo enfrente de sus papás, respetuosamente, las beso respetuosamente, les digo qué bonitas están, les digo cuán llenas de gracia pueden ser. Eso como padres, yo aprovecho porque soy el pastor y quiero decirles algo bonito. Eso afirma su identidad, eso afirma su identidad de lo que Dios piensa de ellos, de ellas. A las niñas es una cosa y a los varones es otra. He visto a muchos varones que es muy fácil que se relacionen con los hijos varones, pero no se relacionan con las hijas y eso trae un desequilibrio con ellas. Y también lo he visto al revés, que el papá se relaciona muy bien con las hijas y no se relaciona bien con los hijos, lo cual trae un desequilibrio con los hijos. Por eso a veces los niños dicen, cuando hay una mujer muy mandona y un marido, un papá que no lo atiende, dice, yo quiero ser tan varonil como mi mamá. Así que, mire,
todos nuestros hijos debemos ser flexibles. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, siempre hemos dicho, son como los dedos de la mano, ¿no? Cada uno tiene su propia personalidad, son diferentes, a veces pueden ser parecidos, pero son bien diferentes. Yo le he dicho que tengo mis 4 hijos. Para una me dice father, otra hija me dice papá. Uno de mis hijos me dice viejito, mi viejo. Y agarra la canción, ese es un gran tipo, mi viejo, ¿no? Me dice. Y el otro me dice padre. O sea, pero para todos soy lo mismo, pero cada quien tiene su propio estilo, cada quien tiene su propia manera. Entonces yo no puedo esperar lo mismo de una que del otro, o de una que la otra, o del otro que del otro, no. Y necesito amarlos y darles un apoyo incondicional. Número 8, sé agradecido por ellos como individuos, porque son diferentes. Dale gracias a Dios por ellos. Debes entender que son diferentes. Ellos deben sentir que tú estás atento a las necesidades de ellos, que les amas y que los aceptas. De mis hijos, son tan diferentes en sus necesidades y en el apoyo que necesitan de mí. Mi hijo más chico tiene 39 años, pero ellos saben, y aunque el de 39, no necesita dinero ni nada, y le va muy bien económicamente, pero él sabe que estoy atento a sus necesidades, y estoy atento a las necesidades de sus hijos, ahora mis nietos, y lo que más puedo hacer es darles un apoyo. Y hay otro hijo que a veces tiene necesidades por la zona donde vive, por cómo vive, de apoyo. Y pues, ¿qué debe hacer los papás con los hijos, Guancho? Apoyarlos. Y a veces es económicamente, ¿no? Bueno, tú todavía no sabes eso, ¿no? Porque todavía todos están en casa. Dice, fíjese bien, Job capítulo 6, versículo 14, dice, el atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nuestros hijos no han querido seguir el camino de Dios, ni han querido reconocer a Dios, ni caminar en sus caminos, pero no por eso usted lo va a abandonar, sino que hay que mostrarles el amor. Dice, el atribulado es consolado, aún con que haya abandonado a Dios. Quiero decirle que la iglesia está bien caliente, y esta agua ya nomás le hace falta el café, ese que viene en granito, ¿cómo se llama? Instantáneo, ¿no? Cada que le tomo le hago así. Bueno, sea agradecido con Dios por ellos y muéstreselo a ellos. Estamos hablando le estoy dando 10 principios de cómo ser un buen padre. Número 9, sea rico en amor y no sea tacaño. No sea tacaño en el amor ni en el dinero. O sea, apóyelos. Si no tiene, ellos lo van a entender. Pero si usted tiene y no quiere cooperar con ellos, también lo van a entender. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 9, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Que siga creciendo en amor, que cada vez ame más. Mire, le voy a decir qué pasó conmigo, Rodrigo Bravo. Siempre fui un papá cariñoso, pero cuando llegué a conocer a Cristo, me di cuenta que tenía que perfeccionar mi amor, tenía que manejarlo de otra manera. Los senté a cada uno, de uno por uno, y les dije cuando me hice cristiano, hijo, tú sabes cuánto te amo, pero no he sabido amarte como mereces. Me he equivocado, te pido perdón por ello. Y de hoy en adelante quiero que sepas que las cosas van a cambiar.
No voy a ser un padre alcahuete para que puedas vivir sin disciplina. No, pero te voy a amar de una manera diferente, con un amor que proviene de Dios. Y eso es lo que necesitamos, crecer en amor. Y cuando hablo de ser tacaño, estoy hablando no de dinero, pero también de dinero. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14, Biblia lenguaje sencillo. Les dice, Pablo le dice a los corintios, que habían juntado dinero para darle una ofrenda, y le dice él, yo no estoy interesado en sus dineros. Y le dice en la segunda parte del versículo, me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres son los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos, les dice el apóstol Pablo a los de Corintios. Si yo soy el que les tengo que dar, entienda, usted debe dar amor, debe dar especial cariño. Vaya y compre de vez en cuando, compre regalos para ellos, chicos, medianos. Yo ando buscando, a mí me encanta, mi esposa Yolanda me apoya un montón en eso, me ha enseñado en eso. Ella va y vamos a la RAS, o íbamos a la RAS, así dice, ¿no? RAS. Así yo le decía Ross, pero RAS. Vamos a la RAS y Yolanda sale, ay, esto para tal nieta, ay, esto para el nieto, ay, esto para esto. Cuando ella sabe que tenemos, sale y no son cosas caras, un jueguito, algo, se los mandamos. Ser generosos en los detalles. De repente me di cuenta que Yolanda me había comprado una camisa o un shorts. Y yo no necesitaba shorts, no necesitaba camisa, pero ella lo compraba porque se acordaba de mí y quería mostrar su afecto. Y me di cuenta que yo no llegaba con ropa para ella ni regalos, porque no sabía. Pero entonces empecé a llegar con flores, empecé a llegar con chocolates, empecé a llegar con detalles. Entonces me empecé a interesar, ya estando solos, ¿no? Porque ya mis hijos ya les había regalado, y aún de todos modos, por ejemplo, cuando Yolanda le manda, compramos cosas, me dice, hay que comprar esto para nuestros hijos. Y le mandamos un regalo a un hijo que está en Florida, un regalo al otro hijo que está en Oaxaca, un regalo al otro que está en Georgia, y la otra que está aquí en Mexicali. Que por cierto, hoy que es Día del Padre, no me deja entrar a su casa. Entonces me dijo, padre, pues lo vamos a hacer por Messenger. Le dije, no te preocupes, yo me voy a juntar con Guancho. Y el otro día me reclamaron que me junté con Daniel Gallo. Pues Daniel Gallo nos quiso acompañar en la Rumorosa, porque ya estaba harto del confinamiento del coronavirus. Pero bueno, sea rico en amor y no sea tacaño. Y número 10, uno de los más importantes, aunque todos son importantes, enseñe con ejemplo a amar a Dios. Que sus hijos lo vean amando a Dios. Que te vean relacionarte con Dios, papá. Que te vean adorar a Dios. Que te vean alabar a Dios. Que te vean orar. Que te vean leer la palabra. Y que te vean asistir a la iglesia. No les digas que amen a Dios y tú no lo ames. No les digas que alaben. Mire, el otro día estaba meditando yo en cómo llegué a amar a Dios yo desde niño. Mi mamá fue un ejemplo de amar a Dios. Y mi papá fue un ejemplo de poner reglas para relacionarme con Dios. A mi papá, yo no me acuerdo de palabras que me haya dicho acerca de Dios. Quiero decirle esto, padre, mamá que me está escuchando. Entonces digo yo, si no me acuerdo de que mi papá me haya hablado de Dios, ¿por qué sé que mi papá fue un ejemplo de que yo amara a Dios? Me obligaba a ir a la iglesia con él, porque a veces había días que no iba a ir. Ya tenía yo 17 años, lo he dicho varias veces, este ejemplo,
Y mi papá me dijo, éramos católicos en aquel entonces, yo entré a un equipo de primera fuerza en Mexicali de fútbol. Yo era uno de los importantes del equipo y me sentía muy importante. Entonces le dije, papá, me quiero inscribir, está bien, para todo le pedía permiso a mi papá. Mi papá me dijo, está bien, hijo, pero los partidos son los domingos, sí. Nomás quiero que, siéntese, me senté con él, nomás quiero que sepa una cosa. Usted para ir a jugar fútbol tiene que haber ido a la iglesia. Y la ventaja de la iglesia católica era que había misa de 6, de 7, de 8 de la mañana. Entonces yo, si iba a jugar a las 10 de la mañana, yo podía ir a la misa de 6 o de 7. Y un domingo, que tenemos un partido bien importante, por mí pasaba el entrenador. Yo no fui, me levanté tarde. Me cambié, me arreglé, desayuné, me preparé y mi papá me miró y no me dijo nada. Cuando agarré mis cosas, mi maletín de fútbol, y llegó el entrenador, me dijo, le dije, papá, ya me voy. Yo soy muy inteligente, pensé yo, ¿no? Y le voy a hacer así, dice, papá, ya me voy. Mi papá me dijo, hijo, fuiste a la iglesia, no me acuerdo. Sí se acordaba. No, papá, le dije, no fui, pero voy a ir a la de la 1. Y dijo, qué lástima, hijo, porque tenemos tú y yo un acuerdo de que si tú no vas a la iglesia no puedes ir a jugar fútbol. Sal por favor con tu entrenador y dile que no vas a ir. Lloré de impotencia, pero eso me enseñó que había reglas que hay que cumplir y que en primer lugar estaba Dios. Mi papá no me habló mucho de Dios, pero yo lo miraba leyendo la Biblia. Mi papá era encargado del grupo de varones. Mi mamá era encargada del grupo de mujeres en la iglesia. Mi hermano era encargado del grupo de jóvenes. Siempre nuestra vida estaba girando, sirviendo a Dios y buscándolo. ¿Qué ejemplo le quieres dar a tu hijo? Ahora quiero decirle una cosa. Quiero que recuerdes que la iglesia no sustituye tu lugar de ejemplo para ellos. La iglesia te va a ayudar. Los maestros de la escuela dominical te van a ayudar. Van a estar orando por tus hijos. Pero tus hijos, a quien deben de ver adorando, buscando a Dios, es a ti, padre. Es a ti, mamá. Somos los que vamos a impactar. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, quiero darle 2 ejemplos aquí. Pablo le dice a Timoteo, voy a utilizar Dios habla hoy, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y le dice, estoy seguro que tú tienes una fe que llegó a través de ellos. Tu abuela y tu madre, no se menciona el padre. Pero el padre les daba permiso, es lo más seguro, que les daba permiso de que se relacionaran con Dios y él recibió eso. Entonces, le dice Pablo, y estoy seguro de que también tú la tienes. Pablo le dice, estoy seguro que también tú la tienes. Y quiero hacer notar esto. Pablo le decía amado hijo en la fe. Si el papá no le enseñó a Timoteo a relacionarse con Dios, pero la mamá sí, Pablo se levantó como padre, protector de él, de influencia para poder ser apoyo. Aquí podemos ver esto, que Pablo tomó el lugar de padre con Timoteo. Si tú, mi querido hermano, ves, a veces hay hijos que se relacionan, hijos que no son tuyos, físicamente tuyos, pero son amigos de tus hijos y se relacionan con tus hijos. Aprovecha y sé un ejemplo para ellos también. Sé apoyo. Daniel Osuna tiene en su libro Indispensable, tiene un capítulo especial en el cual dice que hay muchachos que no tuvieron un padre que los enseñara, un papá que los enseñara a relacionarse con Dios, alguien que los enfilara. Él habla de un arquero que apunta la flecha hacia el lugar seguro. Dice, entonces nosotros podemos tomar el lugar para influenciar a un muchacho que no tiene un papá.
que podemos ser apoyo para él, podemos regalarle libros, podemos pasar por él, podemos hablarle de Cristo, podemos influenciarlo. Toma ese lugar si es necesario. Enseña con el ejemplo a tus hijos a amar a Dios y aún a tu esposa. Muchos creen o se relacionan con Dios a través de la esposa. No, es a través de ti. Lo que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? A ti te mandé. Así nos manda a nosotros. Y que la esposa llegue a conocer y amar a Dios por la responsabilidad que tú tienes y que cumples. Y como último punto, y como es Día del Padre, si puede, le estoy mencionando esto, si puede, tome el lugar de padre o de apoyo para alguien que lo necesite. Hay muchos, parece que no, pero hay muchos. Quiero hacer, como cada año, hago un reconocimiento a las señoras que están solas, que son padre y madre, que batallan con sus hijos. La sociedad ahorita, estamos viviendo tiempos muy difíciles, que quieren arrebatar a los hijos, los quieren arrebatar de Dios, la sociedad, los quiere arrebatar de Dios, los quiere quitar su sexo, les quiere quitar su ideología, les quiere quitar su identidad, los quiere meter en las drogas. Es impresionante la cantidad de jóvenes que están cayendo en drogas y en el sexo ilícito. Quiero felicitar a las mamás que son papá y mamá al mismo tiempo. Que no bajen la guardia. Dios ha prometido que va a estar con nosotros y que nos va a apoyar. Que Dios le bendiga. Pase un buen día del Padre. Si no puede tenerlo con la familia, pues use la sana distancia. Dijo López Obrador, presidente de México, no se esconda tanto. Empiece a relacionarse, pero muchos están relacionando y se están infectando. Cuídese, pero también no sea una isla. Tenga un buen día. Júntese con sus hijos si los tiene en casa. Yo no me puedo juntar con ellos, pero virtualmente me voy a juntar con ellos. Pero sí me voy a juntar con los guanchos. Si alguien se anima, al rato vamos a estar ahí en su casa. En la casa de tuya, ¿no, guancho? ¿A qué horas vamos a estar? Con Susana, distancia. ¿A qué horas vamos a estar? Como a las 5 o 6. Vamos a tomar sodas de dieta y luego nos vamos a engordar con la carne y vamos a estar separados, pero amándonos y bendiciendo a Dios. Quiero decirle una buena noticia. Hemos estado orando por un milagro en varias personas. Una de ellas es Mayra Quevedo. Yo no la conozco personalmente, la quiero conocer, pero estamos orando por ella todos los días en la oración. Y ella, que conoce a Lorena Noriega, le dijo que le habían hecho un análisis esta semana, y eso es para que refuerce usted su fe y se mantenga orando. Y en ese resultado le habían dicho que tiene cuarta etapa de cáncer en uno de sus pulmones, no sé si en uno o en los dos, pero que los tumores se le han reducido al 50%. La palabra de Dios dice: he aquí que yo los sanaré y les daré medicina. O sea, no solamente es a través de la oración, es también a través de los medios que Dios permite. Entonces queremos bendecir. Mayra, yo creo que tal vez hoy estés conectada escuchando esta plática. Que Dios te bendiga. No te conocemos, esperamos conocerte. Creo que también Lorena Gutiérrez te conoce. Que Dios te bendiga. Te amamos aún sin conocerte. Conocimos hace muchos años a tu hermana Edna Quevedo, y que Dios las bendiga, que Dios te bendiga a ti y a tus hijos, y vamos a seguir orando por ti, confiando en Dios que Él puede hacer totalmente la obra, y que te dé la capacidad de amar y de educar por toda la vida a tus hijos, y te dé una larga vida. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Yo te doy muchas gracias por la vida de cada varón que está en estos momentos escuchando esta plática. Te pido, Señor, que
que nos capacites a nosotros como padres de familia para, primero que nada, ser un ejemplo para que ellos te amen y lleguen a conocerte, para que nos capacites para que podamos amar incondicionalmente a nuestra familia y que nos hagas que seamos personas inteligentes, sabios, que podamos influenciar la vida de nuestros hijos para que podamos enseñarles a ser buenos ciudadanos y sobre todo buenos hijos tuyos, que te amen, que te busquen. Y Padre, en este momento como congregación, ahí donde estamos cada uno de nosotros, declaramos una sanidad completa para todas aquellas personas que normalmente estamos levantando delante de ti, para que tu Espíritu Santo haga maravillas en sus vidas. Echamos fuera todo cáncer de cada persona que estamos orando, por Mayra Quevedo, por Rebeca de López, por Araceli allá en el Ejido Sinaloa. Señor, que tú ores porosamente por Ian, ese niño que tiene autismo. Declaramos una liberación completa, para una sanidad completa, para que pueda tener una vida amándote y que pueda venir él a testificar aquí de las maravillas que tú haces y que vas a seguir haciendo. Y todas las demás personas, hay varias personas, amigos nuestros, familiares que están infectados de coronavirus. Señor, declaramos una sanidad completa, una protección para todos los que no lo tenemos y que andamos saliendo y que nos movemos. Señor, cuídanos, guárdanos, que tu presencia sea poderosa en nuestras vidas. Te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo declaro bendición en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Padre, tu palabra dice claramente que nosotros bendeciremos a tu pueblo y tu bendición será abundante en la vida de cada uno de ellos. Traerás paz, traerás misericordia y una luz especial del conocimiento tuyo a la vida de cada uno de ellos. Yo los bendigo con la autoridad que tú me has dado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues pásesela suave, disfrute y recuerde que nos estamos reuniendo todos los días de lunes a viernes a través de la aplicación Jitsi en oración matutina. Si usted quiere entrar, hable con algunos de los que oramos y le vamos a pasar el link. Allí en Amistoso, Juancho, vuélvelo a subir en Amistosos y ponle ahí para los que quieran reunirse en oración. Y empezamos a las 6:15 de la mañana, la verdad que empezamos como a las 6:10, empezamos a platicar, 6:15 de la mañana y terminamos como a las 7:30, 7:40 de la mañana. Los sábados es de 7 a 8 y el domingo también de 7 a 8. Y también las damas ya se empezaron a juntar los jueves en la mañana. Hable con cualquiera del grupo de damas, ellas le van a dar el link. Se llama Mujeres Tocando Corazones y no sé qué más, algo así. Y también se están reuniendo. También en la página, ¿cuál página? ¿En cuál página? Ahorita, ok. Aquí está pasando a través de lo que usted está viendo, ahí está pasando el link. Anótelo para que se pueda meter. También el grupo de varones, nos estamos reuniendo, y es grupo de varones y el grupo discipulado, los miércoles a las 7:30 de la tarde. Pues por todos lados hay, ¿no? Que Dios le bendiga, le damos muchas gracias a Dios por la vida de Juancho, de Fernando Wong, de Fernando Macías, que nos ayudan con las grabaciones, por la vida de Daniel y su esposa allá, que están en Mexicali, que no pueden venir, que cada vez ponen más restricciones, pero que nos apoyan en la alabanza. Sigue cuidándose, disfrute. Papás, llene de bendición a su familia, les amamos, les amo, y de verdad yo ya tengo muchas ganas de verlos, de juntarme con ustedes, pero pues vamos a esperar el tiempo que Dios tenga destinado. Que Dios le bendiga.